El visitante que quiera transportarse a la época de oro de Yucatán debe recorrer el Paseo Montejo, principal avenida de este periodo, y visitar la Quinta Montes Molina. La Quinta Montes Molina, antiguamente conocida como Villa Beatriz, es una construcción representativa de la época del Porfiriato, de arquitectura ecléctica con tendencia neoclásica, mandada construir por don Aurelio Portuondo y Barceló. Don Aurelio era originario de La Habana, Cuba, donde tenía varios prósperos negocios. A finales del siglo XIX, conoció Mérida y se enamoró de ella al mismo tiempo que de doña Josefa Regil Casares, por lo que celebró su boda y su cambio de residencia a la ciudad de Mérida. Siendo socio de la empresa que impulsó la construcción del Teatro Peón Contreras, don Aurelio contrató a los mismos arquitectos y artesanos para levantar los planos de su casa. Alrededor de 1915, por motivos económicos y por la situación del país en plena revolución, don Aurelio optó por vender su casa, buscando una familia que supiera apreciarla en toda su belleza y estimarla en su valor afectivo, y la encontró en la familia de don Avelino Montes Linaje. Bueno, esta casa originalmente la hizo don Aurelio Portuondo, que era un señor cubano, y mi abuelo la compró, pues más o menos calculamos que en 1918, y la primera evento que hubo aquí fue la boda de mis papás, que se casaron a las 7 de la mañana en Itzimná, y fue el desayuno aquí en la terraza a las 7 de la mañana porque no había misa en las tardes, entonces a mediodía había un calor espantoso, entonces fue desayuno aquí en la casa. Don Avelino, dinámico y prominente hombre de negocios y banquero de origen español, quien contribuyó eficazmente en su inteligencia y en energía a la formación de la economía yucatanense a principios del siglo XX. Estaba casado con doña María Molina Figueroa, hija del ilustre abogado ingeniero don Olegario Molina Solís y doña Dolores Figueroa. Don Olegario, principal promotor del desarrollo de Yucatán durante principios del siglo XX, fue gobernador del estado y secretario de Fomento en el gobierno de don Porfirio Díaz. Pero un personaje que a mí me gusta mucho también es la mamá, Chichi María, que muere bastante rápido, muere en el 32, Avelino muere hasta el 56. Pero era una mujer sencilla, hija de don Olegario, y a pesar de eso es una mujer que parecía como que equilibraba a don Avelino, tío. Una mujer muy religiosa, considerada muy caritativa, le gustaba hacer caridades a la gente. Y Chichi María más bien lo veía como decir, es la oportunidad de ayudar, el tener medios es la oportunidad de ayudar a otros. Don Avelino respetó siempre la construcción de la casona, enriqueciéndola con la ampliación de las terrazas y alcobas. El resultado de sus trabajos se pueden apreciar hoy en día, ya que la mansión no ha experimentado más cambios excepto la nueva escalinata de la fachada poniente. La casa, como la dejaron los cubanos, está muy parecida. Don Avelino Montes hizo pocos cambios a la casa, porque la casa estaba bastante bien hecha. Obviamente con el tiempo y la moda van cambiando algunos detalles de los baños y demás en cuanto a las decoraciones, y un cambio grande que hizo don Avelino fue que nosotros ahorita estamos en el comedor actual de la casa, pero esto originalmente era una habitación que estaba junto a la biblioteca, y el comedor estaba junto a la sala del otro lado de la casa. Digamos, este lado norte tenía la sala y el comedor, y este es el lado sur de la casa, que tenemos la biblioteca y el comedor. Pero don Avelino, prefiriendo el viento del norte, que aquí en Yucatán es siempre muy deseado, pasó su habitación hacia el lado norte, cambiando el comedor de lado. Entonces ahí sí hay un cambio, digamos, grande de la casa, y tuvo que cambiar las escaleras de servicio que llegaban al sótano y todos esos detalles. Cuando él murió yo estaba en México. Él no murió aquí en la casa porque no quiso. A él le dio un infarto en Cuba. Estuvo como 2 meses en Cuba
y cuando ya lo pudieron traer para acá, dijo que no quería venir a la quinta, que quería irse al mar, al Progreso, porque quería morir en Progreso. Él siempre tuvo mucho apego al mar. Yo no sé, eso es invento mío, pero pienso que porque era lo que lo acercaba más a su tierra, que era en España. A la muerte de don Avelino, doña Josefina Montes Molina, su hija, heredó la residencia y en recuerdo y agradecimiento a sus padres, la conservó a través de los años exactamente igual en cada uno de sus detalles. Y ya esta tía nunca se casó, nunca tuvo hijos tampoco, y entonces la consentida era mi mamá, y pues decide dejarle la casa a ella. El abuelo les mandaba un dinero para Navidad y todos le tenían que responder: querido abuelo, muchas gracias por la carta. Y él decía: recibí tu carta, pero a mi mamá no le gustaba que fuera una carta escrita por su secretario: recibí tu carta, te quiero mucho, nieta María Eugenia. Y entonces un día ella escribió una carta: abuelo, yo quiero que me escribas tú de puño y letra. Y entonces el abuelo recibió una carta de dice: esta no solamente quiere el dinero, sino que me quiere conocer. Le dijo: tráiganme a esa nieta, porque vivía en el DF. Entonces vino la nieta y empezó a relacionarse con el abuelo y con la tía Fina. Y entonces yo siempre, cuando empezaba el tour, esta casa se la dieron a mi mamá gracias a una carta. ¿En qué momento decidí que quiero que sea museo? Pues pensé que era la única manera de conservarla. Y además es una casa que disfruto tanto y que me gusta tanto, que dije que sería una lástima que solo la familia la disfrutara. Entonces por eso fue que nació la idea de hacerla museo, que la gente pueda disfrutarla. En febrero de 2003, sus nietos y bisnietos decidieron compartir este valioso legado con los meridanos y el público en general, abriendo sus puertas y jardines para la celebración de reuniones sociales, culturales y empresariales. Como habíamos dicho, la casa en la actualidad cumple 3 propósitos: casa habitación, casa museo y lugar para eventos sociales. Mientras vivía mi bisabuelo y mientras vivía mi tía abuela, siempre fue una casa particular, que era muy difícil entrar. Había muchas normas para poder ser admitido en esta casa. Hasta los mismos empleados, si no estaban en su hora de trabajo, no tenían acceso a la casa. Y eso le creó a la casa una cierta magia, porque los yucatecos siempre decían: es la casa que quisiéramos conocer. Entonces, al momento de abrirla al público hubo una muy buena expectación, porque la gente dijo: ya la podemos conocer. Entonces mi mamá, la actual dueña de la casa, en algún momento dijo: a mí me gustaría compartir con los yucatecos lo que es la casa, porque creo que es un valor que la gente debe de tener. Entonces empecé a fotografiar, a investigar en internet, a sacar toda la información que es cada uno de los cuartos, en qué se usaban, todo eso, y empezar a hacer el catálogo. Empezamos a hacer catálogo de techos, de pisos, de lámparas, de plantas, de jarrones, de todo así, de todo había inventario. Y hasta monedas conmemorativas del centenario de México, plumas, bueno, de todo hay. Hicimos la historia como para que se pudiera hacer el recorrido, y empecé a hacer los recorridos yo también, y cada vez aprendía más, porque había gente que llegaba que sabía de maderas y decía: esto es este tipo de madera, o este cuadro es este, y yo apuntaba. Entonces fui haciendo una recopilación muy bonita y que te vas enriqueciendo muchísimo de todo eso. La única cosa rara que yo haya sentido como anécdota, no quiere decir que sea verdadero, no, pero fue una sensación una noche que yo quería ir al baño de enfrente al cuarto verde, que es donde estaba abierto. Entonces abrí la puerta, y eso fue como a las 3 de la mañana, abrí la puerta, y de eso que uno siente que lo están mirando. Donde ustedes estaban en la oficina del fondo,
la biblioteca, más bien. Pues volteo y vi una sombra que se desplazó así. Entonces de ahí ya le dije a Maru, oye, vi algo. Me quedé con la sensación, pues al baño no. Lo pensé muchísimo para ir, pues ya después fui. Pero con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que esto es una casa que si tiene cosas paranormales es la gente que vivía aquí, que siempre ha cuidado la casa, o sea, que siempre que ha permanecido acá con las tradiciones. La Quinta para mí es un lugar hermoso, pero ante todo es un lugar histórico, porque conserva, no solamente en su arquitectura, sino en todo su interior, lo que es real de la época del oro verde, ¿no? Como así se denominó al gran auge enequenero que hubo en Yucatán. Esta es la única casa que se puede visitar de este estilo, en este estado original, y es muy agradable conocer esta parte de la historia. Es empezar a ver cómo se empezaron a meter muebles, que a mí me impresiona que hay muebles de una época y de otra época y de otra época y chinos y todo eso. Es decir, es una casa viva, porque pues ahorita digo hasta cosas de mi mamá de actual, entonces hace 100 años que empezó a tener vida esta casa y se ha quedado, ¿no? Y a mí me encanta el poder decir que yo entré a la Quinta como la casa de mi tía Fina, viejita, olía a humedad, una casa que no se podía tocar nada, que no se podía hacer nada, y ahorita es un museo en el que se puede ver, conocer, aprender y todo. Es difícil no imaginarse ser un hacendado cuando caminas por la casa. El señor Avelino Montes, después de un arduo día de trabajo en sus haciendas o en su despacho, llega acá y ahora se ocupa de sus seres queridos y de todos y cada uno de los empleados que trabajaban para él. Esa costumbre ha persistido hasta la fecha en que la señora María Eugenia nos trata a nosotros como si fuéramos de la familia. Pues ya tengo 70 años aquí. Yo vine tenía yo 20, no había yo cumplido 20. Sí. Vine junio, el 16 de julio cumplí 20. La señorita Josefina pues me apreciaba mucho. Y entonces cuando se murió su hermanita, me fui a casa de su cuñada, de doña Adrianita. Entonces después de que se murió doña Adrianita, ella no quiso que yo vaya. Me estaban hablando de trabajar en otros lugares, pero ella me dijo, las puertas de mi casa están abiertas para ti. Y pues me vine aquí. Pues yo creo que tanto a mi abuelo como a mi tía Josefina les daría mucho gusto ver que la casa se ha conservado, porque cuando mi tía Fina en el testamento me la dejó, había hablado conmigo antes, y me dijo, es que yo quiero que esa casa no se venda nunca.